y dialogaremos un rato, ¿no? Hemos escuchado hasta ahorita pues, reflexiones sobre un poquito lo que es, un poco lo que debería ser, un poco lo que quisiéramos que fuera, ¿no? Y yo les voy a pedir que por favor se distancien un poquito del código de las reflexiones procesales. Si nos diéramos cuenta que cualquier código no es más que meramente contingente, dedicamos mucho tiempo a algo que podemos leer, eso es interesante, pero bueno, los códigos son contingentes, duran unos pocos años, hoy duran cada vez menos, ¿no? La ley se modifica como si fuera no sé qué, pero las grandes ideas, pues se llevan un poco más de rato, ¿no? Se llevan más rato. Llevamos en Occidente como 2500 años reflexionando sobre la idea de libertad, reflexionando sobre la idea de justicia, ¿no? Y si este código del que estamos hablando o cualquier otro código no sirven para esas ideas, entonces me parece que no abordan, ¿no? Entonces una sugerencia antes de irme adentrando en los temas es, pues lean Antígona, tiene un poco de tiempo, ¿no? El código cambiará, seguro, ¿no? Este código del que tanto nos estamos ocupando cambiará, ¿no? Pero Antígona seguirá ahí. Y les dirá muchas cosas y pues meterán muchos problemas. La dignidad humana y el modelo acusatorio. La dignidad humana es un elemento del derecho. La dignidad humana es un derecho fundamental. ¿Qué es esto de derecho fundamental? ¿Alguien en este país distingue derechos humanos de derechos fundamentales? ¿Se debe distinguir o no se debe distinguir? ¿O la dignidad humana está fuera de esos espacios? Pero ya hace un momento separémonos tantito de esta lupa que hemos puesto en los códigos y veamos el escenario, desde lejos, el escenario, además como si fuera un escenario multinivel, ¿no? Primero tendríamos que tener el contexto en el que estamos a nivel mundial. ¿Cuál es? Pues ahorita cada vez más hay influencia de grandes corporaciones sobre estados concretos. Están los propios estados con prácticas corporativas. No está desapareciendo el estado como hubiera querido pronosticar Marx en ese momento, ¿no? El estado se está corporativizando, ¿no? Y luego además, con líneas poco visibles, ¿no? Líquidas, diría Bauman, pues tenemos la cuestión del crimen organizado transnacional permeando en todo esto, ¿no? En los estados y las corporaciones, de tal manera que no necesariamente distinguimos cuál es cuál. Luego acercamos un poquito la lupa y tenemos el contexto interno. O sea, ¿qué está pasando en nuestro contexto nacional? Pues tenemos una severa crisis de derechos humanos, una verdaderamente severa crisis de los derechos humanos, 30.000 personas desaparecidas o más en unos sexenios, desaparecidas sin que el derecho siquiera reconozca algo, porque aclararé rápidamente, no se trata de desapariciones forzadas, esa es una falacia. La desaparición forzada es un tipo penal donde debe haber intervenido un agente del Estado. No, aquí son desapariciones lisas y llanas y son más de 30.000 y eso debería preocuparnos un poco. Más de 100.000 muertos en escenarios de violencia que desde afuera han sido calificados como escenarios de conflicto armado, es decir, como si estuviéramos en guerra. Sí tendría que preocuparnos un poco para saber de qué estamos hablando cuando tratamos de hablar de un nuevo sistema de justicia penal. O sea, si siquiera tiene sentido eso, ¿no? Un escenario donde la violencia contra las mujeres sigue aumentando desmesuradamente, a pesar de toda la legislación que tenemos, que por leyes pues nunca hemos parado, ¿no? Y luego tenemos todavía un contexto más cercano. Y ustedes me dirán si es cierto o no. Tenemos una cultura del cómo sí, ¿no? Se habla en estas conferencias como si las cosas funcionaran. Y eso me maravilla, es un poco de magia, ¿no? Como si al policía no se le presionara. Como si al policía que es bien intencionado, que los hay y muchos, pero se equivoca, ¿no? Entonces la institución lo protegiera. Como si la institución lo protegiera. No, no los protege.
Hicimos una reforma constitucional para que cuando se les pierda la confianza, aunque sean inocentes, los retiremos del cargo. Entonces, el código prevé un como si de veras protegiéramos al policía, como si de veras estuviéramos capacitando profundamente a los agentes del Ministerio Público o a los fiscales, dará igual, en lo que es todo un cambio cultural y que requiere muchas horas de trabajo, y muchas horas de comprensión, y no algunos cursillos, ¿no?, como se vinieron dando en estos años, ¿no?, que nos tocó ver. La cultura del como si al juez no le importara la estadística un poquito más que las personas a las que juzga. ¿Cuántas palomitas hay que poner en cuántos cuadritos cada mes para que no le cueste puntos, independientemente de que a la persona sí le cueste algo? Como si no hubiera nepotismo, como si no hubiera nepotismo en todos los niveles del Poder Judicial. Claro, si actuamos como si todo funcionara, podemos reflexionar en el Código Nacional de Procedimientos Penales desde un deber ser, que además está lleno de contradicciones, pero bueno, esa es harina de otro costal. Esto es para acercarnos un poco al tema de la dignidad humana, ¿no? Por eso hay que preguntarnos si verdaderamente es un elemento del derecho, si es un derecho fundamental, o si está fuera. Yo quisiera que estuviera fuera de todo esto, ¿no? Luego están las contradicciones internas, y nada más pondré en juego una sola, porque, reitero, no sé claramente cuánto tiempo tendré, pero bueno, iré midiéndome. Y pondré pues entonces en la mesa una contradicción, que es la siguiente. Seguimos atados por la Constitución a la obligación de la fundamentación explícita de los actos de autoridad. Todos somos abogados, aquí sabemos que la Constitución nos obliga a la fundamentación explícita. ¿Eso qué significa? Pues que es un poco raro que después no le pidamos a la gente del Ministerio Público que recite párrafos completos de las normas, con fundamento en, con fundamento en, con fundamento en, con fundamento en, y al final algo. ¿Y qué hará el defensor? Maravilloso también, ¿no? Pues, con fundamento en, con fundamento en, con fundamento en, y un parrafito. ¿Dónde hay un posible diálogo ahí? Pues no existe. La oralidad pierde todo sentido en estos casos. ¿Y qué hará el juez pobre? ¿No? Porque ese sí tiene que ser rigurosísimo. Entonces, lo que lo dijeron los otros dos, con fundamento en, con fundamento en, con fundamento en, el fondo, la forma, y luego dos parrafitos, nos podemos haber ahorrado todo lo demás. El derecho en un modelo como este debería estar implícito. Asumimos que estamos dialogando entre gente que estudia el derecho y sabe el derecho, y entonces tendríamos que hablar del problema concreto que se está resolviendo. Pero estamos atados constitucionalmente a la cuestión de la fundamentación explícita. Y luego, bueno, si analizamos la última resolución de los tribunales federales sobre el principio de legalidad, es una maravilla, ¿no? O sea, si la gente, como dijo el expositor anterior, si la gente del Ministerio Público lee la carpeta, entonces viola el principio de oralidad, concedemos el amparo para efectos de que ahora sí memorice bien lo que tiene que decir. ¿Tiene que ver esto algo con la justicia? ¿Con algún tipo de justicia? Lo que va resultando, yo les pediría, por favor, no caigamos en ello. No compremos fácilmente el discurso, critiquemos el discurso. Lo que va resultando es verdaderamente un absurdo ejercicio de memoria. Es un absurdo ejercicio de memorias ejercidas, de cero comprensión ni comprensión del derecho, ni comprensión de la justicia, ni mucho menos comprensión de la persona que tenemos enfrente. Entonces, cuidado, porque tenemos muchos niveles que analizar cuando hablamos de un modelo como este. No hay que simplificarlo, ¿Para qué serviría la idea de dignidad humana en un modelo así? Pues ojalá sirviera para confrontar, sirviera para criticar, sirviera para tratarnos como iguales, ¿no? De una vez aclaro, la idea de dignidad humana no es un elemento del derecho. La idea de dignidad humana no es un elemento del derecho. Imagínense que lo hubiéramos dejado como un elemento del derecho con todo esto que acabo de decir. El cuerpo es un derecho fundamental, aunque suene bonito. En Alemania es un derecho fundamental porque abre la Constitución. En España es un derecho fundamental porque está en el artículo. No es un derecho fundamental ni debe ser, porque bueno,
Qué bueno. Es una idea mucho más compleja, es un universo completo, ¿no? La idea de dignidad humana es un universo complejo, completo, que nos serviría para confrontar todo el modelo. ¿Qué nos serviría? Pues para exigirle o para exigirnos a cada servidor público que sea capaz de romper con esa simulación y revise con quién está tratando, con qué está tratando, revise las decisiones que está tomando desde la dignidad humana y no desde la forma, no desde la forma. Las formalidades en nuestro sistema ahogan a la idea de dignidad humana. ¿Qué es eso de la dignidad humana? ¿Qué es eso de la dignidad humana? Ahora entraré al tema, quizás me consuma 10 minutos, ¿no? Bueno, primero aclaremos que no se trata de una idea relativa, como se ha dicho en algunas discusiones. No, no es una idea relativa, es un poco más compleja que eso. No es una idea ambigua, tampoco es una idea ambigua. Puede ser polivalente, pero ambigua no lo es, ¿no? Ni tampoco es una idea carente de contenido. No es una idea carente de contenido. Lo que pasa es que para acercarnos a una idea tan compleja como la de dignidad humana, pues hay que hacerlo generalmente desde alguna escuela filosófica. Porque solo algunos grandes filósofos han dedicado 40, 50 años a reflexionar sobre esta idea y algo nos dicen sobre ella. Pero entonces, insisto, no es relativa, no es ambigua y no carece de contenido. De lo que vamos a hablar es un poquito, ¿no? Un poquito de cómo se puede ver esta idea de dignidad desde algunas escuelas. ¿Cuándo surgió? ¿Cuándo nos preocupamos por hablar de la idea de dignidad humana en el mundo contemporáneo? Nos preocupamos de ella después de la Segunda Guerra Mundial. No por la tragedia, sino por las atrocidades que fuimos capaces de cometer. Que lo único que revelan es pues, las atrocidades que todavía somos capaces de cometer hoy, que no han cambiado demasiado. En ese momento nos preocupó la idea de dignidad humana, nos preocupó seriamente. Claro, esta discusión que estamos teniendo hoy pues, se llevó a cabo hace más de 60 años, en otros espacios. Una primera conclusión maravillosa que quisiera que no olvidaran es: bueno, a partir de este momento, 1949, el Estado debe estar para servir al ser humano y no el ser humano al Estado, porque en la relación individuo-Estado, quien tiene dignidad es el individuo. Los Estados ni tienen como atributo ni carecen del atributo de la dignidad. O sea, los Estados son agrupaciones de personas. De esas agrupaciones, cada persona tiene dignidad. Es decir, cambió las cosas en la práctica, ¿no? Hoy permite que un individuo particular denuncie a un Estado por violación a derechos humanos, no solo a su Estado, a otros Estados. La idea de dignidad impactó en el derecho. El problema fue cuando llegó a los tribunales, como suelen llegar estas ideas. Ahí se complicó el asunto, porque los tribunales empezaron a preguntarse, bueno, ¿qué quisimos decir? Suena bien, nos rescata de muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué quisimos decir con la idea de dignidad humana? Todavía nuestros tribunales están recogiendo ideas, insisto, que se discutieron hace 60 años. ¿Qué hicieron los tribunales europeos? ¿Qué hizo el tribunal alemán, que fue al primer lugar donde llegó esta discusión? Pues decir, no sé, y apelaré a los grandes filósofos, uno de ellos Kant, del cual hablaremos ahorita, porque Kant se había dedicado un poco a reflexionar sobre la idea de dignidad humana. Entonces es la primera escuela que abordaremos, la idea kantiana de dignidad humana. Siglo XVIII, filósofo ilustrado, ¿no? Sentado en su escritorio muy cómodo, muy bonito, pensando 40 años sobre este tema. No escribe un libro sobre ella, dispersa sus ideas en mucho tiempo. Aquí resumiremos. ¿Qué dice Kant sobre la dignidad? Que la dignidad humana es autoasumida. La dignidad humana es autoasumida. Eso significa que la dignidad no se la da ni la comunidad o la sociedad, ni un Dios. Si yo le pregunto, ¿usted tiene dignidad? Me dice que sí, con una sonrisa, me parece maravilloso. ¿Usted tiene dignidad? También me dice que sí. Y si le pregunto a cualquiera aquí, generalmente me dirán que sí,
Y alguien excepcionalmente me podría decir, pues no, no me importa, y sería legítimo. Sería legítimo también, pero en general asumimos de primera intención, tenemos dignidad, y eso revela muy bien cómo es que es autoasumida. La asumimos nosotros. Claro, se complica un poco el tema, se complica cuando yo le pregunto, oiga, ¿y quién le dijo que tiene dignidad? ¿A usted quién le dijo que tiene dignidad? A usted. Usted solo se dijo que tiene dignidad, me parece razonable eso también, salvo a su compañero además, ¿no? Entonces por mí y por todos mis compañeros. Me dije yo y se tuvo que decir. Luego se complica un poco más y preguntamos, bueno, y entonces ¿de qué me está hablando cuando me habla de su dignidad? ¿Usted tiene dignidad? Sí. ¿De qué me habla cuando habla de su dignidad? De un derecho, y si no existiera el derecho. Ok, suena bonito, la conciencia humana. Otro día preguntaremos qué es eso de la conciencia humana, pero hoy no. Pero es todo un tema igual y no se resuelve en un código que va mucho más allá, ¿no? Entonces, bueno, Kant nos dice es autoasumida y se revela en esto, o sea, no lo pensamos mucho, sí, yo tengo dignidad. Luego Kant dice, la dignidad humana tiene que ver con nuestra autonomía. ¿Qué es eso de nuestra autonomía? Autónomos, ¿no? Nosotros somos abogados y vamos un poco a los entonces, autónomos, la capacidad de darnos nuestras normas, la capacidad de darnos nuestras normas. Estamos hablando de Kant, entonces hablamos de normas éticas. Usted tiene dignidad si es capaz de darse sus propias normas éticas y luego de comportarse conforme a ellas. Ese es el punto. Es decir, tiene que decidir cómo se quiere comportar y luego comportarse de esa manera. Por eso la dignidad humana, la idea de dignidad humana se me hace tan contraria a la idea de simulación de la que hablaba hace rato, a la idea del cómo sí. No, una vez que usted ha decidido cómo se quiere comportar, compórtese así. Ahora abundaremos. Luego reflexionó Kant y dijo, bueno, las cosas en los mercados tienen un precio, ¿no? Están a la venta, tienen un precio. El ser humano, que por su esencia nunca debería estar en un mercado, no tiene un precio, tiene como atributo la dignidad, y por eso se refiere a dignidad humana, porque es el atributo que lo separa del resto de las cosas, del resto de la creación. Dignidad humana. No tenemos un precio. Luego nos dice Kant, los seres humanos somos fines y no solo medios. Somos fines y no solo medios. ¿Sus fines cuentan? Sí, usted. ¿Sus fines cuentan o no cuentan? ¿No? Claro que cuenta, también, así con la misma asertividad. Claro que cuenta, ¿no? ¿Prefiere ser tratado como fin o como medio? ¿Usted? Sí. ¿Cómo qué? ¿Prefiere ser tratado como medio? Está bien, el contexto sería interesante. Yo en general prefiero ser tratado como fin, mis fines cuentan. Aquello que yo deseo cuenta. Si me tratan como medio, no están tomando en cuenta mis fines, pero es legítimo querer ser tratado como medio también. Pero bueno, Kant nos dice somos fines y no medios, ¿no? Cada ser humano es un fin en sí mismo, los fines de cada uno de nosotros cuentan, ¿no? Tomémoslos en consideración. No desconoce que a veces nos tratamos como medios, pero dice tratémonos siempre, siempre como fines, siempre a la vez. Bueno, si juntamos estas dos ideas, no tenemos un precio y nuestros fines cuentan. Entonces, dice Kant una idea que creo que todavía está vigente, dice eso significa que no somos cosas, no deberíamos permitir ser tratados como cosas y por supuesto no deberíamos tratar a los demás como cosas. Y esto para todas las personas que estamos en el servicio público me parece que sería una reflexión maravillosa, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tratamos a los demás como cosas? ¿Cuántas veces permitimos que se nos trate como cosas? No solo en el servicio público, pero ahí es obligación. Pero en las relaciones de pareja o en las relaciones humanas, en las relaciones personales, ¿cuántas veces tratamos a la otra persona como cosa? ¿Y cuántas veces permitimos que se nos trate como cosa? Eso le da vigencia a las reflexiones kantianas. Eso le da vigencia, ¿no?
Al final, dice Kant, eso significa que hablamos de la misma dignidad humana. La misma dignidad humana para usted y para mí. La misma dignidad humana. Eso significa también que no somos sujetos de ponderación. No tiene ningún sentido poner en una balanza dos seres humanos para ver cuál vale más. Valemos lo mismo, no tenemos un precio. Y justamente eso explica por qué la idea de dignidad humana no es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales, todos los derechos fundamentales, por su naturaleza, son sujetos de ponderación. Cuando hay conflicto de derechos fundamentales, se deben ponderar, bueno, ¿no? La idea de dignidad humana es imponderable. Entonces, por eso no es un derecho fundamental, está más allá de los derechos fundamentales, ¿no? Nos debe ayudar a decidir qué queremos como derechos fundamentales, pero no debemos permitir que sea el derecho el que nos diga qué es la dignidad humana. Es diferente, es diferente. Generalmente me ahorro la crítica a Kant, hoy la haré explícita porque suena bien. Kant es muy importante, es el primer gran filósofo que hizo una reflexión laica sobre la dignidad humana. Ahora me apuro. Hizo una reflexión laica sobre la dignidad humana, ¿no? Y sin embargo hay una gran crítica que hacerle que no podemos omitir. ¿Cuál es la crítica? ¿Cuál es la crítica? Bueno, Kant dejó fuera del universo de la autonomía moral al universo de lo femenino. Kant dejó explícitamente fuera del universo de la autonomía moral, en varios segmentos de su obra, a las mujeres. Eso significaría que las dejó fuera del universo de la dignidad y por lo mismo, por valiosas que sean las ideas kantianas, hoy no deberían ser suficientes para reflexionar sobre este tema. Hoy no deberían ser suficientes para reflexionar sobre este tema. Sin embargo, si nos remitimos solo a los tribunales, ya les dije, el derecho siempre está pobrecito, tan chiquito, ¿no? Si nos remitimos a las sentencias de los tribunales, todavía los tribunales en el mundo, incluyendo el mexicano, citan las ideas kantianas como si ahí se agotara la idea de dignidad, sin darse cuenta que con ello, pues te están dejando fuera de este asunto, ¿no? Entonces hay que abundar en esto, hay que abundar en esta reflexión, hay que ser críticos con ello, no hay que conformarnos, no hay que conformarnos. Hay otras maneras de ver la idea de dignidad humana, hay otras maneras de ver la idea de dignidad humana. Una que me parece muy importante es desde una ética material. La ética kantiana es una ética formal, podemos hablar ahora de una ética material, una ética levinasiana. ¿Qué somos en este cuerpo en el que estamos? Y nos pide que nos acerquemos a la idea de dignidad desde la indignación, desde aquello que nos indigna. Esa es otra manera de comprender los temas. Y para trabajar la idea de dignidad humana desde la indignación, pues me aproximaré desde tres expresiones que me parecen especialmente significativas, ¿no? La expresión no, la expresión nunca más y la expresión ya basta. La expresión no es una expresión tajante, que por ejemplo permitiría transformar una relación o la interpretación de una relación sexual consentida en una violación. En el momento en que se transgrede una relación sexual consentida, se transforma en una violación. Así de poderoso es el no. Y por supuesto, en una violación no solo se atenta contra la libertad sexual de la persona, sino contra la expresión de su dignidad. Ahí tenemos una idea. La expresión nunca más se ha usado en contextos de las dictaduras, por ejemplo, latinoamericanas, y no solo latinoamericanas, abarcaron todo el continente, incluyendo nuestro país de los años 70, ¿no? Donde después de las atrocidades que cometieron los estados, una vez que salieron de esta situación, lo que se invocó fue el nunca más, que nunca más se repita eso, ¿no? Cuando se conmemoró el genocidio de Ruanda, genocidio moderno, un genocidio ya mucho más cercano a nosotros, ¿no? Que se conmemoró hace 2 años, la expresión fue nunca más un genocidio. Entonces son expresiones muy poderosas para comprender la idea de dignidad desde la indignación, desde lo que no merecemos, desde lo que nos indigna. Y está la expresión ya basta, bueno, la usaron por ejemplo los indígenas zapatistas, y no solo zapatistas del sureste mexicano, durante la rebelión de los años 90, ¿no? El lema fue ya basta de qué,
pues ya basta de que nuestros hijos se mueran de enfermedades curables, como no se mueren en las grandes ciudades. Ya basta de que nuestros hijos se mueran de hambre, como no se mueren en las grandes ciudades. Estamos hablando de México. Entonces, ya basta. Y luego la expresión ya basta, pues tiene una connotación cercana también. La expresión ya basta tiene una connotación cercana, ¿no? Aquellas mujeres que han vivido violencia de la pareja saben bien que esta violencia solo empezará a cesar cuando son capaces de decir ya basta. Ya basta. Entonces, ahí tenemos tres posibilidades que no agotan el tema de acercarnos a la idea de dignidad humana desde la indignación, desde aquello que consideramos que no merecemos, aquello que consideramos que no merecemos. Ahora los remito a aquello con que introduje esta plática, ¿no? Todo este contexto del cómo sí, ¿no? Somos actores aprendiéndonos papeles en el último momento, papeles que ni siquiera terminamos de comprender, ¿no? Muy apresurados porque literalmente ya es la última llamada, ¿no? Y no volteamos a ver a las personas, o si tiene algún sentido aquello que estamos haciendo, un sentido más de forma, ¿no? Y por último, para agotar la idea de dignidad en esta plática, ya cerraré, pues tenemos otras aproximaciones que nos dirían, no estoy diciendo que las comparto o no, las pongo en la mesa, que la dignidad no se agota como lo creyó Kant en el ser humano, sino que podemos hablar de dignidad de los seres sufrientes. Dignidad de los seres sufrientes, en palabras del Zubiri, de los seres sintientes, no sé, cualquiera de las dos las pueden adoptar. ¿A qué nos remite la dignidad del ser sufriente? ¿A qué nos remite la dignidad del ser sufriente? Son seres capaces de sufrir, es que tiene dignidad y entonces, en ese sentido, ese ser y yo somos iguales. Es una idea del utilitarismo contemporáneo, Peter Singer está presente ahí, es muy importante, pero hoy ha dado lugar a grandes movimientos en el derecho. ¿A cuáles? Pues a todos los movimientos del derecho de los animales, ¿no? De dejar de ver a los animales como cosas, propiedades del ser humano, sino como entes sujetos a sus propios derechos, seres sufrientes, ¿no? Entonces, como nos habremos dado cuenta, la idea de dignidad es muy compleja, pero insisto, no carece de contenido, se le puede dotar de contenidos también complejos. Tendríamos que acercarnos a ella a través de alguna escuela filosófica específica y profundizar, y no creer que en un mes hemos comprendido el tema, se lleva bastante más tiempo, ¿no? Tendríamos que discutirla, tendríamos que estar dispuestos a seguirla construyendo. Y cierro con lo siguiente: la idea de dignidad que hasta ahora se ha podido construir es una idea de dignidad humana que viene del mundo liberal y que por tanto es una idea de dignidad centrada en el individuo y cerrada en el individuo. Y la creación o la idea de que somos un individuo aislado, un individuo modelo, como se ha usado en muchas reflexiones, pues es falaz. No somos individuos aislados nunca. Llegamos a un mundo que ya estaba habitado, llegamos con personas que ya estaban aquí. Cuando morimos dejamos un mundo habitado también. Siempre estamos acompañados de o acompañando a, ¿no? Entonces creo que tiene sentido dejar dos reflexiones, ¿no? Una es la idea de dignidad vinculada con la responsabilidad por el otro o por la otra persona, ¿no? O sea, si nuestra idea de dignidad tiene que ser construida y repensada a partir de nuestra vinculación necesaria por la otra persona, si nosotros somos capaces de hacernos responsables de otra persona gratuitamente, si somos capaces de hacernos responsables por otra persona gratuitamente. Esa es una reflexión que creo que conviene abundar. Y la otra reflexión es si somos responsables por aquellas personas que todavía no están aquí, pero que seguro estarán. Es decir, si somos responsables por la generación venidera. Con esto cierro. Gracias.